33. Yo muevo al Perú. Es una campaña de RPP. Así es, amigos, Yo Muevo al Perú es una campaña del grupo RPP. Todos podemos mover al Perú con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo cotidiano. Y es importante conocer, por ejemplo, cómo podemos conversar con nuestros hijos sobre las crisis políticas o sociales que lamentablemente son muy comunes en nuestro país. Está con nosotros Vanessa Laínez, especialista en programas y políticas públicas de desarrollo infantil temprano y presidenta de Coopera Infancia. Vanessa, bienvenida. Gracias. Y tal vez una de las cosas que tendríamos que empezar a tener en cuenta es que nuestros hijos, indistintamente de la edad, sean adolescentes o infantes, no son ajenos a lo que pasa. Porque cuando estamos en casa y estamos observando noticias o estamos viendo protestas que se tornan violentas o estamos escuchando noticias como estos influencers, uno lo comenta. Y aunque uno cree que el niño no entiende, realmente sí lo entiende. Al menos nos ve con una actitud, digamos, un gesto de emoción, de miedo. Sara, o se enteran también por redes sociales, correcto, ¿no? Todos los chicos ahora tienen acceso a un celular y se enteran rápidamente, Vanessa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, es tal cual lo vienen ustedes explicando, ¿no? Los niños no son ajenos a nuestras realidades. Y en ese sentido yo quería decirles algo. O sea, por un lado, como hemos visto, estamos viendo continuamente las noticias, o sea, como sociedad estamos mal, ¿no? No es un caso peruano, ¿no? O sea, globalmente hay muchas malas noticias por todos lados. Entonces, en ese sentido, primero entendernos y comprender que es normal sentirse mal, ¿no? O sea, no está mal sentirse mal. Todos vivimos en este contexto y sabemos a lo que estamos expuestos. Entonces, a los niños hay que escuchar sus inquietudes, por dónde van sus inquietudes y poder darles una respuesta también libre de prejuicios, ¿no? Lo más objetivamente posible como adultos, ¿no? Libre de prejuicio. Sí, es muy importante quitarnos esos prejuicios a veces que tenemos y que cargamos los adultos, ¿no? Y poderles dar una respuesta objetiva, porque ellos son el futuro del país, ¿no? Y ellos tienen que poder identificar los problemas que enfrentamos como país, como sociedad. Y tienen que tener un análisis bastante claro y objetivo. Y como tú decías, Sara, hay niños de todas las edades, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferencias, ¿no? Primero, los más chiquititos, los que trabajamos en Coopera Infancia, los de hasta 3 años, lo que necesitan es equilibrio, estabilidad, mantener su rutina. Ellos no van a entrar en una conversación profunda sobre los problemas del país, pero sí necesitan una rutina. Ahora hemos escuchado muchas veces familias que dicen que lo que ha pasado, que si los huaicos, que si la inestabilidad, pero ellos necesitan su estabilidad, porque eso les va a dar seguridad y los tranquiliza, ¿no? A un niño pequeño. Vanessa, ¿y cómo explicarles, por ejemplo, el tema de los fake news, de las redes sociales? Lo hemos dicho que muchas veces brindan información falsa, exagerada, atemorizante, ¿no? Y nuestros chicos tienen más acceso a la tecnología incluso que los mismos adultos, que los mismos padres de familia. Allí también tenemos que hacer una labor de control y de explicación. Exactamente. El apoyo familiar es fundamental. Incluso a los grandes nos cuesta diferenciar fake news, ¿no? Entonces muchas veces mandamos noticias sin verificar y pluf, fue un fake news, ¿no? Exacto, entonces, a ayudarlos a identificar, ¿no? A buscar fuentes, cómo se están informando, cómo trabajamos desde la familia valores, a partir de los cuales van a ser los filtros que ellos van a interpretar la información que les llega, ¿no? Esos valores democráticos que de verdad tenemos que identificar todos y empezar a hablar ese consenso social en el Perú para dirigirnos todos hacia un mismo camino, saber hacia dónde vamos, qué queremos como sociedad. Todo eso lo tenemos que trabajar en casa y por eso también decía libre de prejuicios, porque tenemos que tener ideas muy claras de hacia dónde queremos ir y cómo se hace, porque eso es bien importante, cómo se hace, cómo se llega a esa meta, ¿no? Correcto. Vanessa, ¿cómo estás? Te saluda Noemí desde Cusco. ¿Qué tal, Noemí? Y algo distinto, los escenarios, ¿no? Podemos ver lo que está sucediendo a nivel nacional con esta crisis política, todo lo que pasa por las redes sociales o por los medios de comunicación, pero algo diferente es vivirlo. Y en regiones del sur del país, muchos niños han sido testigos de cómo habían enfrentamientos, que el gas lacrimógeno llegó a su casa. ¿Cómo tratar con esos pequeños? ¿Cómo explicarles lo que está pasando y que esto no les afecte en el desarrollo? Claro. Sí, totalmente, Noemí. Como decía anteriormente, hablar con los niños con objetividad
y con unos valores democráticos claros, ¿no? Yo creo que hay principios como que son incuestionables como país, como que no se mata a las personas, que hay que llegar a consensos, que hay que saber argumentar, ¿no? Hay temas que no podemos descartar y creo que como sociedad tenemos que tener eso muy claro, mucho más en el seno de la familia, que es como formamos a nuestros niños al interior de las familias, ¿no? Y tener, por ejemplo, una idea clarísima de que, por ejemplo, los niños hay que cuidarlos desde chiquitos. Como sociedad no podemos dejar a una familia sola en medio de una situación de desastre natural, por ejemplo. Esas familias necesitan darle estabilidad a los niños y darles todos los recursos necesarios, ¿no? De alimentación, porque el niño es alimentación, es educación, es vestirlo, es cuidarlo, es bañarlo, ¿no? Y todo con calidad. Es un reto altísimo para las familias si no podemos dejar a las familias solas y con los mayores hablar y conversar, ¿no? Claro, y sobre todo, Vanessa, cuando estamos en ese contexto de una madre de familia, un padre de familia que está en una carpa provisional y no le está llegando la ayuda, cómo darle esa tranquilidad y esa estabilidad al niño, ¿no? Tal vez ahí es uno de los contextos más relevantes para hablar del tema. Pero ¿qué pasa si yo no le hablo de estas cosas? ¿Por qué es importante sí hacerlo? Sí es importante hablar porque nosotros somos su primera fuente, ¿no? Como te decía, es como a partir de lo que nosotros le digamos, ellos van a interpretar lo que pasa alrededor. Entonces, explicarles, avanzarles, adelantarles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? De repente, a lo mejor, si estamos en la situación, bueno, de repente vamos a tener problemas, poco acceso a comida, vamos a tener que esperar. Cuando a un niño se le va adelantando la información, ellos pueden hacerse la idea, ¿no? Muchos decimos, los niños pequeñitos no tienen reloj, no sabe a qué hora llega algo, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos adelantando, ellos ya se van haciendo la idea en su cabecita, ¿no? De cómo, qué van a esperar de lo que viene. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Vanessa, ¿y tú cómo mueves al Perú? Cuéntanos. Sí, bueno, desde Coopera Infancia y yo muy particularmente estamos muy comprometidos en mejorar la inversión, ¿no? Por construir un país mucho mejor, donde todos tengamos información actualizada para construir bases sólidas desde el inicio de la vida, ¿no? El desarrollo humano es importantísimo y construir juntos esas herramientas de gestión para poder lograrlo como país. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vanessa Lainez, especialista en programas y políticas públicas de desarrollo infantil temprano y presidenta de Coopera Infancia. Recuerda, todos podemos mover el Perú. Yo muevo al Perú. Yo muevo al Perú.